Es para mí un gran placer presentarles ahora a Murray Roseberg. Y he estado haciendo un pequeño examen de conciencia y pensando en cómo podría presentarle a Murray algo así. Y pensé que en realidad solo había dos formas. Una es simplemente decir, aquí está, falso. Y la otra es dar una introducción completa del tipo que se merece, que tomaría aproximadamente media hora. Y como solo tiene media hora para hablar antes del almuerzo, he decidido decir que Erie es falso. Muchísimas gracias a todos. Esta es una verdadera sorpresa para mí. Pensé que el secreto se guardaba un control estricto y muy inusual en el movimiento. Y me informaron que estaría aquí, viniendo esta mañana, una hora impía, por supuesto, para entrar y el papel de Walter en la banca de la reserva. Estaba como, me iba a caer. Si me preparé para eso, tengo algunas cosas sobre eso, pero de todos modos, el resto de ellos tienen que hacerlo. La incautación del arte en papel Waters, primer lugar. Mencionó sobre el Hotel Diplomat, la primera conferencia de jubilación, que casi terminó en un desastre. Pero el ala activista de la conferencia quería, eran las CD6. Sostengo que esto no solo era irrelevante para la conferencia, sino que también era probable que fracasara. Por supuesto, no puedo tener razón. Sé que es un punto muy bueno cuando hablamos del cártel bancario, es un buen punto, y deberíamos pensarlo más. Y lo que tiene que ver con la economía y los argumentos morales que encajan, que se reconfirman entre sí, que se verifican entre sí. Hay, por supuesto, un problema con los anarquistas, los capitalistas radicales. ¿Cómo encaja eso con el gobierno o lo que sea en la posición de banca de reserva al 100%? Y lo primero que hay que decir, creo que en eso es que no todas las leyes gobiernan, como varias personas señalaron. Y Randy Cohen señaló. La ley está antes que el gobierno, y, por supuesto, el gobierno lo arruina. Llegaré a eso en un minuto. Entonces, de lo que estamos hablando es de una cuestión legal, no de una cuestión gubernamental, no de una cuestión de agencia que debería hacer cumplir la ley. Número 2, un segundo aspecto de eso es que los libertarios, por supuesto, siempre se enfocan en el gobierno como el principal criminal organizado, que es el principal ladrón, el mayor, y ladrón sancionado, asesino mayor, secuestrador mayor, regulador mayor, controlador y todo eso. Pero también, por supuesto, también debe recordar que hay delincuentes privados de vez en cuando, porque los neoyorquinos están bastante familiarizados con, y son un montón de gobierno. Hay personas privadas que cometen fraudes y robos, separados. Creo que en el frente de la reserva fraccionaria, el punto que enfatizaría aún más que el hecho de que el banco está inherentemente en bancarrota, el banco de reserva fraccionaria, que por supuesto lo está, es que también se está involucrando en lo que yo llamo un robo implícito o malversación de fondos. Y eso la hace aún más fuerte, creo, posición moral. Incluso si el cirujano general tenía una advertencia, creo, cada banco tiene. Esto es peligroso para su bolsillo. Como dice Walter, no es probable que sea un banco por mucho más tiempo. Una vez la idea de una fracción voluntaria, el sistema bancario de reserva fraccionaria voluntaria parece muy extraño. Quiero decir, es muy parecido a que la gente afirme que el Estado es realmente voluntario porque es concebible que 10 personas puedan reunirse y formar una cita, un Estado sin comillas. Y nosotros, entre comillas, nos imponemos impuestos, sin comillas. Y esto de alguna manera remedia la idea del Estado y lo existente y todos los estados existentes, pasados y presentes, son coercitivos. Eso parece irrelevante. La banca de reserva fraccionaria pasada, presente y probablemente futura existente es engañosa, es fraudulento. También diré que no solo los bancos han hecho esto. No es solo un punto teórico, sino también un punto de estribor. Verde. Uno, en primer lugar, la ley de almacenamiento siempre ha estado en muy mal estado, y solo se corrigió en los últimos años. Y el punto es que parece estar muy claro que el propietario de un almacén, cuando acepta que algo se deposite allí para su seguridad, no es dueño de su propiedad. Sea muy claro, este es un contrato de baja disponibilidad y no una venta de algún tipo.
Y que si pongo una silla en un almacén para depositarla, tengo un recibo de almacén que me dice que puedo llamar y conseguir la silla, canjearla en cualquier momento. Sigo siendo el dueño de la silla. Este hombre de almacén simplemente lo está vigilando. Él es el guardián seguro de la misma, y le pagan por su servicio de custodia. Así que lo que ha pasado es en algún almacén. Por supuesto, cuando deposito una silla en un almacén, no hay problema. No hay mucha tentación de malversación o robo, porque si vuelvo 3 semanas después y digo, me gusta mi silla, es un depósito. Dice, bueno, no tengo esa silla, tengo otra silla. Esto es bueno. Puede ser azul como el verde, pero ¿qué diferencia hay? Y yo, por supuesto, golpearía el techo, John Barnes o algo así. Por cierto, este es un argumento por delante del círculo libertario durante muchos años. Dado que una situación existente de estatismo tiene el monopolio de la protección, no es permisible. ¿Es moralmente permisible pagar un costo si te están asaltando? Mi respuesta es absolutamente sí. ¿Sería permisible llamar al equivalente de los policías para que recuperen su silla y no la supuesta silla equivalente, la silla de otra persona? Están tratando de desviarse de mí, así que el hecho de que, primero, el problema viene con los bienes fungibles, en otras palabras, bienes que son homogéneos. Realmente no te importa si es tu fanega particular de trigo la que depositaste, siempre y cuando sea del mismo tipo y gris, y así sucesivamente, y así la primera fracción. Uno de los emisores de reserva de la primera fracción, no somos tanto bancos como elevadores de granos, fábricas y almacenes, que guardan trigo, maíz y avena. Y entró un sistema de calificación. Número 2, trigo de primavera. Usted consigue sus 100 fanegas. No te importa si los 100 fanegas específicos fueron tu marca en él. Y así, en esa situación, los elevadores de granos intentaban comenzar a participar en Basel Nerv. Esto es lo que amablemente se llama banca de reserva fraccionaria. En otras palabras, para emitir recibos de almacén falsos, que no están representados por los fanegas de trigo. Pienso en recibos de almacén, en otras palabras, y luego lo prestaron para especular sobre los intercambios de granos, o los prestaron y recibieron dinero por ello. Y un hecho, en Chicago en la década de 1860, había unos 600 comerciantes de grano, y usaban los recibos de los elevadores de granos como si hubiera dinero. Quiero decir, los estábamos intercambiando. Inmediatamente fueron cambiados por 7 cuentas de granos. Así que funcionaron como dinero en un sentido limitado. Pero la forma en que piensan, la forma en que los elevadores de granos, los ascensores se salieron con la suya, mantuvieron todo en secreto. No se lo dijeron a nadie. No había orden, por supuesto. No le dijeron a nadie cuántos recibos tenían en comparación con la cantidad de empujones con lluvia que realmente tenían en el almacén. Y por último, creo que lo que ocurrió fue que en 1872 se produjo un incendio en uno de los almacenes. Y descubrieron, he aquí, que había 300 fanegas de trigo en el almacén y solo 60 fanegas de trigo en el almacén. Y, por supuesto, todo el mundo golpeó el techo, y este conocimiento salió, así que se consideraron los elevadores de granos. Y dado que era un artículo fungible, los teóricos legales consideraban que el depósito de elevadores de malezas y granos no era una fianza de un acuerdo real de venta y recompra. De modo que la persona del elevador de trigo, no el malversador, simplemente, cito, le debía el trigo. Y esto es un defecto en los abogados de almacén, ya que eso no arregla las cosas. Así que ahora se considera que eres un ladrón y no solo te has endeudado. Si no pagas, si la hierba no está ahí, no la canjeas. Desafortunadamente, en la banca, no funcionó de esa manera. Banca, por razones puramente históricas, a pesar de que se hizo el argumento, esto es un rescate, la posibilidad de oro o dinero en un banco, los jueces fallaron en contra, la mayoría de los jueces, con una decisión dividida, y de ahí en adelante se incorporará a la ley que en realidad no es una fianza, es simplemente una deuda, solo eres un emprendedor, tienes que ir a la quiebra de vez en cuando, pero, por supuesto, no es lo mismo. Walter utilizó el argumento de los estacionamientos. No he oído eso todavía. El argumento tradicional era un puente. Tienes un puente que cruza el río. Usted sabe que cada persona, cada contribuyente o lo que sea, un ciudadano tiene el mismo acceso al puente. No está garantizado. Pueden ser 2 personas que intentan subir al puente y solo hay espacio para 100. Y entonces no hay nada de malo en eso. Es simplemente una decisión empresarial del propietario del puente. Sin embargo, por supuesto, no hay reclamo. No recuperarás tu propiedad si quieres caminar o montar en el puente. Es una situación muy diferente. Esta es tu propiedad, la quieres de vuelta, y de alguna manera no está allí. Parece ser una estatura muy diferente al no poder subir al puente. Por supuesto, también hay puentes gubernamentales e información de precio máximo de 0 en la conducción y cosas por el estilo, que causan congestión. Ese es otro tema. Por último,
concluyo con un caballero que plantea la cuestión del libro de Larry White sobre la banca libre en Gran Bretaña. Y yo seguí con eso. Solía aceptar el argumento del libro sobre la banca libre en Escocia. Desde entonces lo investigué más a fondo y llegué a la conclusión de que estaba equivocado en esto. Si miras el libro, intenta demostrar que la banca gratuita en Escocia era significativamente mejor, diferente y mejor que la banca gratuita en Inglaterra. Su única prueba de ello es que hubo menos quiebras bancarias en Escocia. No dice nada sobre menos inflacionismo, nada de eso. Ese es el consejo número 1. No tengo nada en contra de las quiebras bancarias. De hecho, las quiebras bancarias suelen ser bastante buenas. Y el hecho de que hubo algunas quiebras bancarias es, por supuesto, para sospechar más que para felicitar. Así que mirándolo más de cerca, descubrí que los bancos en Escocia piramidal y en la parte superior del Banco de Inglaterra, al igual que los bancos ingleses, no eran libres en ningún sentido que pudiera ser utilizado por cualquier persona libertaria o de libre mercado. Conservaban casi todas sus reservas, tal como estaban en el Banco de Inglaterra, una proporción muy pequeña de reservas, ¿verdad? Y el Banco de Inglaterra les abría la boca, se metían en problemas y tenían muy poco oro a mano. Si lo intentaras, no solo eso, sino que si intentaras conseguir el oro, no lo conseguirías. En otras palabras, era la costumbre de Escocia, no podía obtener el oro si intentaba canjear su depósito o nota en oro. Así que la banca libre en Escocia no era ni libre ni legítima en ningún sentido. Acabo de recibir una cita sobre esto. Se escribió un panfleto en este periodo de Escocia y dijeron que cualquier tonto del sur, eso significa que, dado que los escoceses, por supuesto, eran imprudentes en esto, no se redimirían tratando de redimir sus notas y goles. Ellos saben mejor, lo sabían mejor. Y es Fully del sur, al sur de la frontera escocesa inglesa, que tuvo la temeridad de pedir 100 soberanos, es decir, en oro, podría si su noche, si sus nervios lo apoyaran a través del contrainterrogatorio del mostrador del banco, podría creerse afortunado de ser casado solo hasta la frontera. Y estaba bastante familiarizado con esto porque en mi pánico de 1819, mi primer trabajo, Ricardo fue una correspondencia entre Ricardo y C.Day. Era un economista estadounidense muy brillante que de hecho estaba a favor de la banca de reserva al 100%. Y Ricardo le preguntaba, ¿cómo es que en los Estados Unidos tienes estos bancos que no pagan cuando se supone que deben pagar? En Inglaterra pagan, o de lo contrario van a la quiebra. El rey está tratando de explicar, ya ves, el señor Ricardo es un poco diferente aquí. Te vas corriendo de la ciudad, la mayoría de las personas en la ciudad tienen accionistas de un banco o depositantes del banco, o le deben dinero al banco. Todos los demás están escritos fuera de la ciudad en un riel. Así que ese es el tipo de patrón oro o lo que sea que tenían en los derechos de propiedad que tenían en Escocia. Así que creo que el libro está todo mojado, para decirlo sin rodeos y pasar al papel de Randy Hogan. Acuerdo con todos los papeles leídos hoy. Es una situación inusual para mí, te lo diré. Así que todo lo que puedo hacer es ganar algo, ya sabes, hacer algunos puntos extra de aquí y de allá. El problema, el punto de vista de Buchanan sobre el contractualismo, uno de los problemas es la idea de que el acuerdo, comienza con el acuerdo, continúa con el acuerdo. El problema con eso es, por supuesto, que estás asumiendo la justicia del punto cero. Asumir la justicia de la situación antes de iniciar el acuerdo. Mi ejemplo favorito de esto, que por supuesto es absurdo, es que, como Estados Unidos, digamos que hemos convencido a todos en el gobierno es inmoral, etc., y los derechos de propiedad privada deberían seguir. Y a punto de disolverse, y el gobierno del estado de Nueva York entregó toda la propiedad privada, todo el territorio de Nueva York a la propiedad privada de la familia Rockefeller, lo cual no es una conclusión demasiado absurda. Y luego, a partir de entonces, se suponía que debía respetar los derechos de propiedad de la familia Rockefeller porque, después de todo, es privado. Ese es el tipo de argumento. Pero en otras palabras, la pregunta es que estás empezando con el acuerdo. Supuestamente un tipo ya ha robado la mitad de la propiedad de todos los demás. ¿Por qué tendría que estar de acuerdo con cualquier tipo de arreglo social? ¿Por qué no debería verse obligado a hacerlo? La única cosa sobre este tema, Randy habló de impuestos, es el robo. Una cosa siempre me desconcertó sobre la doctrina randiana. La doctrina randiana es diferente de otras doctrinas minicistas. Los Randings están en contra de los impuestos. Dicen que los impuestos son un robo. De acuerdo, eso es excelente. Sin embargo, de alguna manera no concluyen a partir de eso. Si está de acuerdo en que los impuestos son un robo, se concluye de inmediato que cualquier organización que viva del robo es una organización criminal. Quiero decir, la temporada sigue, obviamente. De alguna manera no dieron ese paso.
paso. Aquellos que están interesados en la lógica de alguna manera nunca llegaron al siguiente paso lógico. Sobre la protección policial, por supuesto, de nuevo, Randy hizo un excelente argumento, un punto sobre la protección policial. Siempre me ha parecido muy fácil discutir en la ciudad de Nueva York por la policía privada porque aquí no hay protección policial del gobierno. Vivimos en un estado de anarquía en el mal sentido. Hay policías, por supuesto, pero no hacen mucho. Cooperan, que es una frase conocida en Nueva York como dormir en Riverside y sus autos y Riverside Drive, y se supone que deben estar de guardia. Acosan, por supuesto, a las personas que tendrían que pagarles exacciones como las que quieren mejorar los salones de juego y cosas por el estilo. Y eso es todo. Si eres un ciudadano privado, tienes mucha suerte de que la policía te defienda en Nueva York. Y también, si te roban, lo tradicional en la policía, han estado viniendo, dicen que tu casa ha sido robada, está bien, y el siguiente paso es que llenen el formulario de seguro. En otras palabras, la policía es esencialmente una forma muy cara de agentes de seguros. Dicen, está bien, tienes seguro, llenarás el formulario para poder cobrar el seguro. Si no tienes seguro, dicen que debería haberlo tenido. Eso es, no hay. No hay nada de esto de la televisión de una huella dactilar en el resto de las tonterías. Eso es. Esa es la reducción de la policía que obtuvimos por una enorme cantidad de dinero, por supuesto. Tosí estos bozos. Y con las carreteras de nuevo, solo quiero decir, hacer el punto de nuevo que no solo las carreteras del gobierno son menos eficientes, sino que también le proporcionan congestión de tráfico a altas horas de la noche en el centro de Nueva York y ese tipo de cosas, porque, por supuesto, su precio es efectivamente cero para un servicio importante. Afirman que no es cero porque pagas por las carreteras y tu impuesto a la gasolina, pero por supuesto, no hay un ajuste fino de esto. Puede pagar el mismo impuesto a la gasolina por viajar hasta allí cualquiera que sea la ruta en Westchester, donde no hay automóviles. Un camino magnífico, por cierto, recomiendo a todo el mundo. Una autopista de 8 carriles y sin coches. De todos modos, me olvido del número. Es el área de Pound Ridge. Y, de nuevo, yo solo. Voy a reforzar el punto de Randy de que no solo el derecho consuetudinario era originalmente privado, sino que todas las partes buenas de la ley mercantil y el comerciante, fueron desarrolladas por tribunales mercantiles porque a los reyes no les importaba el comercio. La ley del almirantazgo, toda la ley del mar fue desarrollada por comerciantes privados, cargadores, etc. Solo a ellos les importaba la ley del almirantazgo. Y todo lo demás es en realidad, y luego, por supuesto, el gobierno lo nacionalizó más tarde, nacionalizó la función legal, pero todos estos tribunales originalmente funcionaron en privado. Después de todo, los comerciantes eran los únicos que sabían algo sobre la ley mercantil. ¿Qué sabe el rey al respecto? Así que, en cualquier caso, y también en defensa nacional, solo quiero reforzar que la única forma en que Gran Bretaña podría haber conquistado la India, un país mucho más grande para nosotros con mucha más gente, es conquistando al Marajá. No podían ir a conquistar a cada indio en particular. Hubiera sido absolutamente imposible. Bueno, Randy también dijo que al hacer argumentos teóricos sobre la anarquía versus la minería o lo que sea, creo que solo míralo de esta manera. Me gusta la forma en que me gusta decirlo. Supongamos que todos bajamos de Marte o algo así, de repente nos encontramos en una sociedad, ya sabes, un par de miles de personas o lo que sea, y estamos tratando de averiguar qué gobierno formal deberíamos tener y alguien dice, mira, esto es lo que hacemos. Démosle todas nuestras armas a la familia Jones de allá porque son grandes y resistentes, y así sucesivamente. Hermanos Jones, todas nuestras armas les entregarán todas nuestras armas. Entregamos todo el poder de decisión a los hermanos Jones, y ellos pueden tomar todas las decisiones de quién posee qué, quién es agredido contra quién, y eso es todo. Esa es la primera solución de Dominiques. Tenemos un monopolio de la violencia en manos de una institución, de un grupo. Me parece que nadie podría salirse con la suya. Incluso los hermanos Jones difícilmente podrían tener el objetivo de presentar este concepto. Es solo porque estamos atrapados en la arquería, porque estamos atrapados en esto en muchos siglos de arquería, cualquiera puede salirse con la suya. Estamos acostumbrados a la idea de la policía gubernamental y la toma de decisiones gubernamentales y todo lo demás. Y quiero decir, que nadie se escape, Stoney, del punto cero. Nadie se sale con la suya con un argumento sin sentido. Y solo otro punto sobre eso, una de mis cosas favoritas al respecto, dijo al respecto, funcionaría si la gente se diera cuenta de que podría funcionar y lo intentamos. En los años 30, solía hablar de la Unión Soviética como un gran experimento social. Hablaron en términos de experimento científico, de laboratorio. Bueno, mi respuesta es sobre intentar el anarquismo. Danos un estado, danos Nueva Jersey, por ejemplo. Intente tener Nueva Jersey totalmente gratis y vea qué sucede. Por supuesto, el concepto de zona empresarial era un poco así. Por supuesto, solo se aplicaron, nunca se aplicaron, y es muy limitado al estilo cangrejo. Ni siquiera pudiste reconocerlo, pero básicamente eso es todo. Pruebe una zona libre y vea qué sucede.
En el artículo de Roger Garrison, solo quiero decir que la mención del argumento típico de los libros de texto y el microtexto que muestra que los precios de los factores de producción están determinados por la productividad marginal de los factores. Comienzan con las tasas salariales, por lo que la tasa salarial tiene la curva de productividad marginal, las tasas salariales son iguales a ella. Y luego saltan de eso en un fantástico salto cósmico, que nunca es reconocido por ninguna de estas personas, a la tasa de interés. De la misma manera, la tasa de interés está en el eje Y y la cantidad en el eje X. Y así, de esa manera, la tasa de interés es el término de capital de productividad marginal. Ahora me parece que si están siendo lógicos, no pondrían intereses, sino los precios de los bienes de capital, los precios de las máquinas, los precios de las fábricas, etcétera, etcétera. No hacen eso. De alguna manera, el interés es empujado y nadie parece cuestionar esto. Posición extraña. Además, también me gustaría señalar que solo la preferencia de tiempo puede explicar los intereses de los préstamos al consumo. Aquí no hay productividad. Alguien quiere pedir prestado algo para poder derrochar en este momento y comprar, ya sabes, comprar un televisor o algo, o lo que sea, ir de viaje a Europa. Obviamente, no hay productividad de cotizaciones de productos, sin comillas, involucrada en esto. Y la explicación de preferencia de menos plazos es la única que integra, proporciona la misma explicación para los intereses sobre los bienes de los productores, los intereses sobre la producción que los intereses sobre los préstamos al consumo. Bumbaba, por supuesto, hizo ese punto y se retiró y lo difuminó después. Estoy encantada de escuchar sobre el señor Sperry y la neurofisiología del artículo de Emmy Grant-Lander. Nunca he oído hablar de él. Creo que esto es genial. Solo quiero señalar que la idea de la mente se determina a sí misma como una posición estándar de Tamis. Así que eso es sin saber biología. Santo Tomás llegó a eso por cualquier didacta inductivo o cualquier idea que quieras hacer. Una vez más, tengo muy poco que decir en el artículo de David Gordon. Creo que es genial y diría que cuando dijo al final que ese es el punto biográfico de Rawlins, si no puede ver que la esclavitud es malvada, usaría un California, ya que David es de California, Rawlins es de California, use la jerga estándar de California, que es su problema, no el mío. Lo descarté como un punto sin importancia. El papel de Hans Happy creo que es absolutamente magnífico. Los insto a todos a que lo lean cuando salga porque creo que es un verdadero avance. Usando esencialmente un tipo de argumento de contradicción tomista y aristotélico, y está demostrando que cualquier otra persona que no esté de acuerdo con esto está atrapada en la autocontradicción. Aunque no es así, no es un argumento de derechos naturales, es un argumento fantástico. Debería atraer a los filósofos modernos que estudian la idea de los derechos naturales. Además, su idea de tiempo y propiedad, etc., me recuerda la famosa línea conservadora de Edmund Burke de que todos tenemos un pacto con los muertos y los no nacidos. También diría los muertos vivientes, para aquellos de ustedes que son fanáticos de los vampiros. Y como señala Hans, si tienes un no nacido tienes que estar de acuerdo en todo lo que vas a hacer. Nadie puede hacer nada, todos morimos. No sería un no nacido. Quiero decir, sería no nacido, nunca nacer. El argumento de Jim sobre los valores de la propiedad encaja maravillosamente con el argumento de Hans sobre que no se pueden proteger los valores de la propiedad, ningún tipo de marco libertario racional o cualquier marco para el caso. Y también David Gordon mencionó sobre los derechos de los animales y sus comentarios y respondiendo a una pregunta. Y aunque comparto la opinión de Emmy Grenander de que los animales no deben ser torturados innecesariamente o lo que sea, sigo afirmando que no hay derechos de los animales. Creo que mi equipo estándar en eso, que creo que es realmente cierto, es que los animales obtienen sus derechos cuando lo solicitan, y hasta que no lo pidan, no se lo merecen. También quiero señalar que hay algunos extremistas en el frente de los derechos que también incluyen los derechos de los vegetales. Y si realmente se lo toman en serio, se suicidan muy rápidamente. Todo el argumento de Hans sobre que tienes que estar vivo para participar en un argumento a favor de la ética funcionaría muy bien. Si no pudieras comer animales o verduras, pronto estarías muerto y cuidarías de estos extremistas de derechos. Sí, supongo que eso resume mi reacción general. Creo que esta es una reunión maravillosa. Como dije, no sabía nada al respecto. Y creo que es genial y no puedo decir mucho más que gracias a todos. Es genial.
En la mayoría de las reuniones de este tipo, donde hay una persona que ha contribuido de manera tan significativa, el gran hombre habla y sus seguidores simplemente se inclinan y nunca cuestionan. Pero aquí manejamos las cosas de manera un poco diferente, como bien sabes. Y creo que una de las cosas que a Murray le gusta más que hablar en público son los periodos de preguntas y respuestas. Así que creo que estamos preparados para un regalo aún mayor. Podemos hacer algunas preguntas. Sí, señor, sí. ¿No es en absoluto posible para usted imaginar en un entorno no gubernamental la evolución de la banca de reserva fraccionaria de forma estrictamente voluntaria? Si quieres darle tu dinero a un banco que te deje en claro que te está prestando el 80% y que por esa razón no tienen que cobrarte por estacionar tu dinero allí, es posible que puedan pagarte algo. ¿No tendrías derecho a hacerlo? Sí, creo que lo que pasaría es, quiero decir, me parece que el público trataría de aclararlo. En otras palabras, creo que uno de los mejores y más saludables desarrollos en la banca en los últimos 20 años más o menos es el CD, el certificado de depósito. Cuando compras un CD, sabes que no estará allí durante 6 meses o un año, o sabes que el banco lo va a prestar y devolverlo. Parece estar claro sobre todo, sería mucho mejor tener un arreglo de CD. Sabes que el dinero no está ahí, no hay confusión. Tú crees que el dinero está ahí y ellos piensan que no está ahí o lo que sea. Y parece que los CDs se desarrollarían como el tipo estándar de ahorro de cotizaciones en depósitos bancarios. Y no pienso en lo que pasa. Y una de las cosas es que, como mencionó Walter, hay leyes que prohíben cuestionar a los bancos. Creo que la primera ley se aprobó en 1932. En 1932, en medio de los colapsos bancarios magníficamente saludables, las corridas bancarias de la Gran Depresión, que por cierto, casi tuvimos la oportunidad de establecer una banca de reserva del 100% en este momento porque todo el sistema bancario de reserva fraccionaria se está hundiendo. Es magnífico. Los depositantes finalmente se están levantando. El Partido Republicano sentía que todo era un complot bolchevique, como lo llamaban en aquellos días, y los comunistas estaban difundiendo rumores de que los bancos no eran sólidos. Así que aprobaron una ley que decía que era ilegal aprobar el rumor de propagación para difundir rumores falsos de que el banco no era sólido. Por supuesto, ¿qué quieres decir con falso? Depende del gobierno decidir si es falso o no. Ahora puede hacer declaraciones como yo de que todos los bancos no son sólidos. No les importa tanto eso. Hay declaraciones específicas que no les gustan. Por ejemplo, el tipo de sociedad que me gustaría ver es una en la que se puedan publicar anuncios de página completa. Lo tenemos. El estadounidense Jagger era bastante encantador con nosotros y escribí sobre esto en su libro hace años. Tienes ligas de vigilantes antibancarios, y los vigilantes bancarios sacan anuncios que dicen, Chase Bank está en bancarrota, saca tu dinero ahora. Eso es ilegal ahora. En un mundo que sería legal, probablemente no necesitaríamos la aplicación específica 100% bancaria. El mercado en ese sentido se encargaría de ello. Down. Tienes una pregunta en la misma línea. Mary, ¿ves alguna diferencia significativa entre las notas bancarias fraccionarias de las que estamos hablando aquí y los contratos de futuros de productos básicos? Me parece que ambos representan una riqueza inexistente. Ambos representan un derecho a la propiedad, no solo al uso, y ambos también representan una deuda futura con el titular. Supongo que no es lo mismo en absoluto porque uno es una mercancía futura. Los contratos de futuro son contratos de futuros para el futuro que no son relevantes en el presente. Aunque hay un ala del movimiento, por cierto, no entiendo el contrato de futuros en detalle y hay un ala del movimiento. Hay un caballero aquí en Nueva York que organizó la American Board of Trade y una bolsa de futuros de productos básicos que afirma que los futuros, los acuerdos de futuros de productos básicos son malvados y la banca de reserva fraccionaria y sustituye los acuerdos a plazo. No entiendo la diferencia entre futuros y forwards. Estoy fuera de ese argumento. Pero mi punto de vista es que no sería lo mismo en absoluto porque es precisamente porque es un contrato de futuros, no en cualquier momento del contrato de demanda en cualquier momento. Gracias, Murray, por responder a nuestras preguntas y gracias por tu charla.